Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga, Ayuntamiento de Níjar y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues efectivamente, una semana más, algún tertuliano de emisora local en estos días nos ha dicho que antiguamente, bueno, nos ha recordado que antiguamente los meses de julio y sobre todo agosto eran meses informativamente inhábiles en los que se hablaba mucho de ferias, de actuaciones, de cosas en los pueblos, de iniciativas sociales, etcétera, pero que la política descansaba. Claro, desde que la política pues es este lodazal jurídico y este campo de experimentación de chapuzas en el que se ha convertido en los últimos años, 8 años, gracias al gobierno socialcomunista, pues evidentemente no se puede descansar, porque debajo de cualquier piedra, por mucho calor que haya, que haga, pues puede esconderse el siguiente escándalo de este gobierno socialcomunista que, bueno, pues nos tiene pendientes de lo que ha ocurrido en Ceuta, pero que nos ha mostrado en Ceuta, ha demostrado a través de Ceuta que toda su política migratoria no tenía ni pies ni cabeza. Aquí le hemos llamado políticas migratorias suicidas, porque evidentemente si de lo que se trataba es de que cualquiera en el continente africano recibiera el mensaje de que aquí en España va a estar mucho mejor si le sale bien el jugársela en un barquito a través del estrecho, del mar de Alborán o del Atlántico en dirección a las Islas Canarias, pues lógicamente muchos de ellos estaban dispuestos a asumir ese riesgo. Pensar que cualquiera que desde África decida asumir ese riesgo puede ser bienvenido aquí y tenemos recursos suficientes para darle acogida es de ser un imbécil redomado. Y esto no depende de la edad que tenga el aludido. Es decir, que en África hay suficientes millones de niños como para colapsar 100 o 1000 veces cualquier sistema que dependa del Estado español. En Ceuta se ha escuchado a ministros decir que los que pretenden invadir, ellos no utilizan esa palabra, ilegalmente Ceuta, pierdan toda esperanza, que no con ello van a conseguir ser acogidos o ser enviados a la península. Lo que me sigo preguntando es por qué ese mismo mensaje no sirve para aquellos que llegan a España no a través de Ceuta, sino a través del mar o del océano. Y, en todo caso, ¿cómo es posible que aceptemos vivir en un país en el que se están produciendo situaciones y viendo imágenes como las de Ceuta, con miles de personas deambulando sin saber qué hacer, sin que sepamos quién son ni a qué han venido, por las calles y por las playas? Y con un gobierno que ha tardado 20 días en ordenar al ejército que construya un campamento, un parche, como ya está siendo catalogado por los propios militares, para acogerlos. Pues no pasará nada. Como yo decía la semana pasada y hace unos días, vivimos en un país en el que un presidente de comunidad autónoma se vio forzado a dimitir
ante la presión política, mediática y pública, porque un día que se produjo una emergencia en su territorio, llegó 4 o 5 horas tarde al centro de emergencias. El presidente del gobierno de España, ante la emergencia que se está viviendo en Ceuta, cumple ya su segunda semana de vacaciones en Lanzarote. Pero no podemos aspirar a que se mida con la misma vara a los políticos de la izquierda y a los políticos de la derecha, porque solo uno de ellos, solo uno de esos grupos, es moralmente superior a los demás y también a nosotros. Tertulia sin complejos, tertulia haciendo amigos Andalucía, y aprovechamos para seguir haciendo hincapié en el mensaje de hacer turismo de proximidad, de descubrir magníficos rincones, paraísos extraordinarios en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén. Nos acompañan en ese mensaje los amigos del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, Costa del Sol Málaga, Parque Natural Cabo de Gata Níjar y el Ayuntamiento de Níjar. Arrancamos. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Vamos ya con nuestro recorrido abriendo puertas a través de la Andalucía Oriental, de las provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén. Hoy Granada no está con nosotros Ignacio Pozo, al que le deseamos una pronta recuperación de la voz, porque uno cuando no tiene voz puede hacer muchas cosas, pero participar en una tertulia radio es un poco más difícil. En Jaén está Miguel Segovia. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Muy buenas tardes, amigos. Me alegro mucho de oíros y de estar de nuevo en esta tertulia. Bueno, ¿qué te parece? Pues nada, que todo lo que estamos viendo es las consecuencias de un gobierno errático, un gobierno completamente desaparecido, un presidente del gobierno que no tiene ni la más mínima vergüenza, porque simplemente la ética también y la estética también es importante. Que estamos viendo todos los días fotos, dándose paseitos en barco, buceando, y el país invadido, Ceuta descontrolada, todo descontrolado, y este personaje no tiene la decencia de aparentar, simplemente aparentar que está haciendo algo, que está preocupado por algo. Y como decía el otro día la columna de la ABC, a este se la suda todo, excepto los 2 delitos de su mujer. ¿Y eso en ABC? Sí, Antonio Camacho en el ABC. Si Luca de Tena levantara la cabeza. Este se la suda todo. Bueno, pues era lo que venía a decir en ese artículo del ABC, que yo creo que lo resume todo, porque es de una indecencia absoluta. Aparenta que hace algo, porque el otro día lo pusieron a dar una rueda de prensa sin piernas, allí con un papelillo, con un bolígrafo, es decir, una cosa absolutamente indecente, cuando la gente en Ceuta lo está pasando fatal, y yo creo que el resto de los españoles estamos viendo lo que estamos viendo,
cómo han invadido este país y cómo un gobierno es incapaz de tomar medidas de ningún tipo. E incluso algunos ministros, como Mimema, que amenaza a los médicos por hablar a los medios de comunicación y decirle que hay grupos de militares con sarna, con infecciones, con epidemias. Hasta eso ya es amenazando a los médicos para que no hablen con los medios de comunicación. Y como tú decías, ahora han ordenado al ejército, que no está para eso, indudablemente, porque el ejército es algo más importante que todo eso, que construyan unas carpas para meter a 1.500 inmigrantes. Y yo me pregunto, ¿y los 8.500 restantes dónde los van a meter? Porque eso de que construya una carpa para 1.500 y los otros 8.000 restantes, ¿dónde los van a poner? Pero ojo, que ayer o antes de ayer entraron tranquilamente por las playas de Murcia, otros 60 o 70, se bajaron de la playa, se fueron al chiringuito, pidieron una sardina y ya está. Y pasó mañana, Pedro Sánchez le da los papeles con la única intención de que los vote y asunto concluido. Eso es lo que tenemos. Todos los ¿Cómo días. cómo se puede permitir una lancha que se meta en la playa en Murcia y se bajen 60 o 70 inmigrantes? Ya está, bueno, hasta luego, Mari Carmen. Y se van allí ya, y se distribuyen por Murcia. Pero esto qué gobierno es, pero esto qué país es. Pero Bueno, si es que esto, perdóname que te haga una pequeña es que esto es puntualización. muy grave, es que esto es muy grave, es que esto lo decimos como si tal cosa. Pero Es que has dicho hace un momento que pusieron ahí a Pedro Sánchez a dar una rueda de prensa sin piernas, alguno ha salivado. No es que lo pusieron sin piernas, es que le borraron las piernas, ¿eh? Pero las piernas, digo que alguno estaba ya sí, por lo visto relamiéndose, es que Pedro Sánchez no había tenido tiempo ni de ponerse unos zapatos, se había ido en zapatillas y alguien dijo, hombre, que esto es una cosa indecente, entonces le borraron las piernas, le cortaron las piernas, pero hombre, hasta para la estética, como decía antes, tienen cuidado. Pero hombre, da una rueda de prensa y le borran las piernas y encima nos la dan para que la veamos los ciudadanos. Pero hombre, Pedro, ponte unos zapatillos, hombre, para dar la rueda de prensa. Yo creo que hay una frase que he visto por ahí en un meme hoy que resume todo bastante bien. Dice, quien a su patria engaña y a la ETA amor tributa, no es un buen hijo de España, es que le gusta la fruta. Exactamente. Ahí lo voy a... Enrique de Vivero, ¿qué tal? Muy buenas. Me ha gustado mucho esos versos que has pronunciado. Sobre todo el silencio ante la última estrofa es muy evocador, muy evocador. No, pero se entendía perfectamente. Vamos, Espronceda no lo habría hecho mejor, ¿eh? Es que le gusta la fruta. Bueno, qué panorama, ¿eh? Qué panorama, Enrique. Pues mira, la verdad es que todo esto que estamos viendo es producto de la errática política exterior que acaba afectando a la política interior española, pero de la errática política exterior que ha llevado este gobierno de Pedro Sánchez durante estos 8 años y la que ya empezó en su día el gobierno de Rodríguez Zapatero. La política errática que estamos, lo comentábamos Jorge Molina y yo antes, fuera de micrófono al empezar, que la política exterior de un Estado, como sucede en Inglaterra, es política exterior de Estado y esa es inamovible. Entre el partido político que entre y eso se tiene que mantener. Pero el problema que tenemos en España es que el partido político que entra, en este caso, que es el Partido Socialista, lo utiliza para sus fines políticos de partido, no para fines de Estado, que ese ha sido el grave problema, que ha estado jugando a distintos, no sé, a distintos partidos para intentar ser amigo de Argelia, ser amigo de Marruecos. Después, como me acerco a Marruecos, me cortan el gas a Argelia, hago ahí un reenvío de gas después a Marruecos, me critica Argelia, ahora voy a ver hago una visita al presidente argelino, entonces Marruecos se enfada conmigo. O sea, todo es una política exterior errática la que ha llevado el gobierno socialista y eso nos conduce a situaciones como esta, como la vivida en el año 21 y que podemos vivirla dentro de unos años o dentro de unos meses. En cuanto Marruecos quiera, porque lo vimos el otro día, cuando Marruecos quiso que no se acercase nadie a la frontera de Ceuta, no se acercó nadie a la frontera de Ceuta.
pero yo creo que no podemos dejar nuestra seguridad, la seguridad de nuestras fronteras, en manos de un vecino tan poco fiable como es Marruecos, porque siempre ha sido nuestro enemigo tradicional, y lo digo con todo conocimiento de causa. Jorge Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Previamente quiero hacerte una rectificación. O sea, la fotografía de la No es maleta, novedad eso. ya, fotografía de Pedro Sánchez en la maleta, en la maleta no le cortan las piernas. Es que Eso digo. no se las cortan. La decisión las toma con la tercera pierna. Venga. Alegría. Que siga la fiesta. Exactamente. Mira, el tema, Así hasta el cierre, el cierre patronal de la emisora. Y ahora añado, o sea, el tema es tan serio y como muy bien han señalado Miguel y Enrique en las diferentes, que me cuesta a poder tomármelo en serio, porque si no sería darle validez a este tipo de gobierno y sería darle validez a que las 8 leyes de educación en España han convertido a la gente en algo en cómic, por ser condescendiente. Y así es la población que tenemos. Es lamentable, pero es un hecho cierto. Esto tiene muchísimos puntos de vista. Yo insisto que estamos aquí, igual que estamos en otros muchos estadios, en otros asuntos diferentes, porque aguantamos, porque no nos rebelamos, porque nos tragamos, porque nos acostumbramos, porque aceptamos. Es decir, vamos a ver, es que en este país hemos aceptado, insisto, hemos aceptado situaciones como, por ejemplo, pues que llegan la fotografía que ha hecho Miguel Segovia, llegan unos señores en una patera, en un cayuco, en una lancha de narcotraficantes, desembarcan en una playa, salen corriendo, algunos no se sabe dónde van, a otros los interceptan, a otros los detectan en una patera o en una embarcación en mitad del mar, y entonces los conducen a un centro de alojamiento, de ahí a un hotel de 4 estrellas, se tiran 15 días o 21 días viviendo a cuerpo de rey, y cuando necesitan desalojar el hotel de 4 estrellas porque vienen otros, pues les abren las puertas y se van a donde ellos quieren. Y dentro de un tiempo llega el mismo gobierno y hace una regularización masiva, y estos señores ya pues tienen derecho a vivir de nuestro país y en nuestro país. Eso lo hemos aceptado. Hemos aceptado que traspasar las fronteras sin permiso no tiene consecuencias. Y de que nos vamos a extrañar ahora. Y viven de nuestros impuestos. Hombre, ¿de qué no? ¿De qué si no? Porque necesitan sanidad, necesitan educación, necesitan otras muchas cosas. Pero ¿de qué nos extrañamos con esto que pasa ahora, Miguel? ¿De qué nos extrañamos? Pero si es que esto es un proceso. Pero si es que la gravedad del asunto, esto es esa negligencia de la que estamos hablando, con independencia de la sanidad, de la educación, de lo que queramos, que eso es todo. Pero como que viene una patera ahí, 60 tíos se meten en la playa, se bajan, como si yo me monto en un patinete de alquiler, coño, y me bajo, y se van los tíos al pueblo de Murcia y se pasean por ahí, y pasó mañana Pedro Sánchez le da los papeles. Pero si es que estamos locos. Si es que esto se va a convertir en lo que se está convirtiendo, que vas por las ciudades que vayas y no ves nada más que a moros y a negros. Pero por favor, si es que esto hay que ponerle freno. Que esa inmigración es necesaria, por supuesto, si eso ya lo hemos dicho 500 millones de veces, pero una inmigración controlada. Pero esos 60 que se han bajado en la lancha entera ayer, ya no te estoy hablando de las playas de Ceuta, es que eso da una imagen lamentable de un país desarrollado. Pero esos señores que se han bajado, ¿dónde han ido? Si cuando han llamado a la policía, esos 60 ya están distribuidos, esos 60 ya han desaparecido. Y si mañana vienen 200, y si mañana Mohamed en vez de 80.000 manda a 400.000. O a 4 millones. Pero esto, ¿por qué no? Pero esto hay que ponerle freno. Pero es que esto es de loco. Señores, que esto es gravísimo. Que ya no es solo la cuestión sanitaria, educativa, que es que esto es de locos, que no sabemos ni qué enfermedades traen, ni qué enfermedades no traen.
Y ahora lo único que se le ocurre a este gobierno es que en esa playa, como hay un español fumando, que lo prohíben. Prohíben que un español se fume un cigarrillo en la playa, pero que haya allí 1 millón de inmigrantes haciendo sus necesidades no hay ningún problema, ¿no? Que te Mirad, fume un cigarrillo en la playa, sí. Eso es lo yo importante. esto que voy a contaros no lo hago todos los días Hombre, si porque es que tampoco. esto es lamentable, lamentable, lamentable. Yo lo que os voy a contar no lo hago todos los días porque perdería la cabeza, ¿no? Pero bueno, ayer sí que estuve viendo un ratito del programa este de esta Silvia Churrupipi, esta que sale por las mañanas en televisión española. Qué valor tiene, qué valor tiene. Sí, estuve viendo un rato y, bueno, aparte de pintar a Alberto Núñez Feijóo como una persona sin humanidad porque ha pedido, ha exigido que las personas que han entrado ilegalmente en España se marchen, ella decía, es una cuestión de humanidad. Y censuraba a Feijóo el haber dicho que, bueno, está muy bien la protección a las niñas menores que se han enviado ya a la península, habiendo entrado ilegalmente en Ceuta, que no sé por qué hay que enviarlas a la península, porque aquí a donde hay que enviarlas es con sus padres y a sus países. Pero se preguntaba Feijóo, ¿y a las niñas de Ceuta quién las protege? Porque ya ha habido casos de violaciones, ya ha habido casos de sustos, de acosos, etcétera. Y esta Silvia Churrupipi, se llevaba las manos a la cabeza. ¿Pero cómo puede decir esto? Le preguntaba a otro que pues está pagado para decir lo mismo allí que ella, pero ¿quién lo va a proteger? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero mire usted, pues no está usted viendo lo que ha pasado. Bueno, pues lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es muy parecido a esto que ya hemos escuchado y que no dice Alberto Núñez Feijóo, que lo dice el ministro Marlaska. Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado, ninguno de ellos, lo vuelvo a repetir, y lo único que hacen está jugándose a la vida. No miente nada. Oye, mire usted, lo mismo que ha dicho el otro. El ministro miente porque ya hay noticias de que de las pateras taxi y de las mototaxi que están llevando gente al campo, a la zona del campo de Gibraltar. Pero no a Gibraltar, porque ahí qué casualidad, ahí no entra ninguno. Y están por un precio determinado llevándoselos cruzándolos. No a todos, obviamente, porque no hay capacidad de decir. Todo lo que nos están costando es una auténtica mentira. O sea, tú te acercas a una intento de manifestación y de tal en Ceuta, y la policía te reprime. Y en cambio no son capaces de hacerlo. Bueno, no son capaces, no. Es que las órdenes que tienen y que han recibido es que no haya conflictos, que no haya manifestaciones nacionales, que no se acerquen a la ministra cuando van por ahí, como hemos visto el reel de una sanitaria intentando hablar con Mema. Esto es absolutamente kafkiano. De todas formas, es que el verdadero problema, como dice, el ministro miente a sabiendas de lo que está diciendo, de que no, de que se van a quedar. O sea, que es cierto, las primeras que se van a quedar y van a ir a la península son esas 500 mujeres. Hablamos de niñas, pero en las imágenes se ve que hay muchas que ya dejaron de ser niñas hace tiempo dejaron de ser niñas. Con lo cual, esas van a ser las 500 primeras que se trasladen a la península. Pero el problema es que el CETI que hay en Ceuta está desbordado en un 2000%. O sea, el CETI de Ceuta tiene una capacidad para un máxima de unas 600 personas, no llega a 600 personas. Y ahora está totalmente disparado, está cerca de 2000 personas. Con lo cual, ¿qué harán? Efectivamente, intentarán vaciar parte del CETI, de esa gente que está ahí en ese centro de estancia temporal, para trasladarlos
a la península, a las distintas comunidades autónomas, y que la gente que está ahora en estos dispositivos, ¿sabes? El nombre de estos campamentos es un nombre la más de eufemístico. Dice, dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Vaya nombre que se ha inventado, ¿eh? Irresiliente le ha faltado. Pues, Vaya nombre que se han sacado. amigo, Todo, porque, claro, el ¿qué problema es que... apostáis que en Navidad están allí en el campamento ese? Claro, pero es que, Miguel, tú que eres abogado, tú sabes que en el momento que a esto se le denomina CETI, tiene unas connotaciones jurídicas muy distintas a que se le llama dispositivo de atención humanitaria. O sea que, con lo cual, si es un CETI, estos señores pasan a tener unos derechos. Mientras los tengo en este limbo jurídico de esos campamentos que no sé de quiénes son, pues los puedo manejar un poco a mi aire y sin ningún control jurídico, que es lo que está pasando. Y la última... y de aquí a Navidad siguen en el CETIS. Y dentro de 2 o 3 años, en el solar del campamento han elevado 2 bloques de piso y le dan un piso a cada uno de ellos. Y ya la última ocurrencia, que es la de las ONG, ya nos pone a nivel de un país africano. Es decir, que el Estado no tiene capacidad para resolver las cosas y entonces están las ONG humanitarias dando Pero servicio. ahora que has sacado ese tema de la ONG, Jorge, la ONG, yo ya no pienso dar ni una peseta a la ONG, a ninguna. Vamos a ver, las ONG no defienden nada más que los derechos humanos de estos y los míos. Pero es que además no son Y la de las ONG. niñas, y las niñas de Ceuta no tienen derechos humanos. Y los habitantes de Ceuta que le están ocupando las viviendas no tienen derechos humanos. Y la señora que se le acostó un moro en calzoncillo no tiene derechos humanos. Los derechos humanos que son nada más que para esto. O sea, las ONG no defienden nada más que los derechos humanos de uno, porque los míos se ve que no. Es que es una cosa absolutamente espectacular. Y encima, que ahora le van a dar la protección de los menores a las ONG. Pero ¿quién son las ONG para proteger a los menores? Bueno, pero ¿qué capacidad Miguel, jurídica, claro, qué capacidad pero... legislativa? Eso es para las subvenciones, ¿no? Claro, Miguel, porque es que van a recibir unas subvenciones brutales, de las cuales de esas subvenciones aproximadamente el 80% se gastan en el funcionamiento de las ONGs. O sea que ese es el verdadero problema. Reciben tienen montado unos negocios, unos puestos de trabajo ahí. Y yo me pregunto, Enrique, cuando en los procedimientos judiciales para conseguir la tutela, la curatela de un discapacitado, de un menor, tenemos que tener un procedimiento terrible. Ahora esto le dan la custodia a la ONG, pero ¿qué categoría jurídica tiene una ONG para custodiar a las niñas? Es que realmente, Miguel, las ONGs no pero son vamos por ONG. la Virgen. Las ONG son OSG, es decir, son organizaciones sí gubernamentales, porque la gran parte de su presupuesto viene de fondos gubernamentales, vienen de nuestro propio impuesto. Sí, para mantener el chiringuito, pero es que a mí me sorprende, lo dicen así con toda ligereza como si tal cosa. Van a trasladar 500 niñas a España y su custodia se la van a dar a la ONG. ¿Pero cuáles? ¿A qué ONG? ¿Algunas que han financiado a este Ribatasuna? ¿A cuáles? ¿Y qué categoría jurídica tiene una ONG para darle la custodia de un menor? Cuando eso no ha tenido un trámite judicial, porque será el juez el que tenga que atribuir la custodia de ese menor, ¿no? Vamos, yo es que de verdad es que esto a mí me está sobrepasando. Ya lo dije hace el último programa de julio cuando ocurrió la invasión. A mí esto me tiene absolutamente dislocado. Yo llevo un mes de agosto que es que no alcanzo a comprender esto. Hablando de la 4ª potencia económica europea y la 8ª o la 9ª del mundo. Y ve aquí lo que estamos viendo. Ayer desalojaron la playa esa del Tarajal o de Trampolín. Del trampolín, y se llevaron a todos esos inmigrantes porque la policía le ordenó, llegó la policía, le ordenaron, y ayer se volvieron 500 y ni puto caso a la policía. 500 más. ¿Pero esto qué es? Pero esto, señores, ¿pero esto qué es?
¿Pero esto qué es? Venga, por favor, con mucho cuidado, llegaron allí la policía, acompañados de algunos militares, venga, vamos, lo harían perfectamente, venga, por favor, vámonos de aquí, vamos a desplazarnos a ese lugar, hasta que, muy bien. Y al rato le hacen una piruleta a la policía y al ejército y dicen, ahí os quedáis, y ir a la mierda, me vuelvo otra vez. Pero Cierto, bueno, ¿pero esto qué Miguel, es? por ¿Pero cierto, esto Miguel, qué es? que ahora que habla del ejército, están haciendo un uso indebido o Bueno, ilegal bueno, del ejército. por supuesto, Vamos a por ver, o sea, supuesto. lo que no entiendo es, ya lo comenté en algún programa, o sea, no sé qué órdenes le habrán dado a los capitanes que participan en estos despliegues, porque son unidades siempre pequeñas, incluso a veces al mando de un sargento o de un teniente. Lo que no entiendo es cómo el comandante general de Ceuta y el capitán general de Canarias, el jefe del mando operativo terrestre, que es al final el jefe de Ceuta y el de Melilla, o sea, ¿cómo acepta esas órdenes de que le manejen a su ejército y esté haciendo funciones policiales cuando no hay ningún estado ni de alarma, ni de excepción, ni de sitio? O sea, hay una dejación de ¿No? funciones en los bandos militares en activo. Y le están atribuyendo, como tú bien dices, que está absolutamente ilegal, funciones de policía, que el ejército Totalmente, no así son es. policías. Y si mañana ocurre algo, porque puede ocurrir un incidente, ¿quién defiende ese militar? ¿Marlaska? ¿Marlaska va a salir a defender a ese militar? Es Se decir, le, no le hay, no caerá todo hay, el peso de la justicia encima. no hay nada, no hay ninguna instrucción, como tú bien dices, para que el ejército realice funciones de policía. Simplemente están custodiando y haciendo lo que no les corresponde, porque el ejército, naturalmente, tiene unas misiones mucho más importantes que todas esas, y ve al ejército custodiando Mercadona, pues ya lo que faltaba, vamos. Que podrá llegar a tener esas, pero entonces tienes que Claro, claro, como pasó acabar en un la estado de pandemia. alarma o de excepción, lo tienes que hacer. Legalmente. Como pasó en la Así pandemia, por es. un real decreto se le asignó funciones de Un estado de policía. alarma que después fue En- declarado inconstitucional porque habían hecho un estado Bueno, de excepción, que es lo que habían bueno, hecho. pero en ese estado de alarma se le atribuía al ejército Ahí, correcto. Sí, funciones sí, de sí. policía, y Ahí. entonces las puedes desarrollar, pero ahora mismo no puedes No desarrollar puede. ninguna. Es decir, Vamos a ver, llevo estos un mes de señores, agosto totalmente desquiciado, de verdad, ¿eh? estos señores han llegado aquí a desmontar el Estado tal y Ya como lo está. conocíamos. Y Ya luego está. está la Y parte entonces, pues y luego, se han apoyado en ah, gente que ha dado un golpe de Estado independentista y en otros que pegaban tiros a sus propios compañeros hace 20 años. y Es ahora decir, y ahora van a en la por el mayor rey. escoria, en la Y ahora mayor van a, escoria de nuestra sociedad. Y y ahora van a entonces por el van rey. desmontando todo. Es decir, las fronteras, ¿qué más da? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin ningún sentido. Es decir, nada tiene sentido. Yo lo que no sé, y a lo mejor me vais a llamar Cándido, Jorge, no sé a dónde quieren llegar. Es decir, no sé si su objetivo es la anarquía, la república, pero es que da lo mismo, porque una república puede ser un Estado muy ordenado. ¿Qué pretenden con esta subversión del orden, con este desorden generalizado? Pues porque actúan a salto de ocurrencias. Es decir, se me ha ocurrido esto, mira qué idea más bonita y tal. Y realmente lo único que tenían que haber hecho era sentarse un ratito y leer a nuestro cordobés famoso, a Séneca, que decía que no hay viento favorable para aquel a que no sabe dónde va. Y estos no saben a dónde va. Por eso dan estos bandazos y es una situación de supervivencia. Están intentando sobrevivir y cruzando tanto ética como estéticamente todos los límites. Las vacaciones de este tipo con el padre, la madre un mes en la maleta con lo que está ocurriendo con incendios en España como la invasión de Mohamed VI a Ceuta, porque realmente esto no ha sido un movimiento migratorio, esto ha sido un movimiento orquestado para dar una vuelta más de tuerca a un gobierno débil y arrodillado ante el moro. Pero, y si es que esto es por donde, claro, Pero, como tú dices, Jorge, ¿pero qué le debemos a ese moro? Yo me pregunto, ¿qué es lo que le debemos a ese moro, como tú has dicho? A Mohamed VI, ¿qué es lo que le debemos exactamente? Bueno, Y no, cómo un gobierno se supone democrático, que respeta los derechos humanos, se somete a un sátrapa. Pues Qué dime de lo curioso, que, qué dime de lo que curioso todo esto, ¿no? como no tenemos la respuesta,
Dime de qué presume y te diré de qué carece. Realmente, Vamos, nadie, realmente. no, en el Congreso los diputados no nos han explicado el porqué de esta sumisión a Marruecos, del porqué ese cambio de política internacional con respecto al Sáhara. Si no Que van, no nos se lo va a explican explicar si no nada. van. Si no Y van ni al cuando, Senado cuando los No, convocan. no y cuando esta solamente, panda de gamberros ni los nos han llaman al Senado a dar explicado, explicaciones, no ni va nos han ninguno. explicado por qué se le ha dado 750 millones que dicen que es un préstamo, y si es así, cuál es la forma de pago, los intereses, cómo se liquida, para que hagan su tren de alta velocidad. Pero vamos a ver, Y los 1.150 millones que se dan desde la Unión Europea en subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. y Bueno, además que esto no es nuevo. y ahora para montar el estadio, donde pretende, o sea, es todo un sinsentido, ¿eh? Y realmente yo que he tenido la oportunidad de viajar unas cuantas veces a Marruecos, y he visto con gente de Marruecos adinerada cómo tratan al resto de la humanidad, es que el lenguaje que entienden es el de la fuerza. Bueno, dadme un minuto porque os voy a hablar de un par de asuntos más, todos ellos relacionados con esto, porque ahora mismo no se puede hablar de otra cosa, porque ahora mismo solo se habla de otras cosas en los informativos de televisión española con los que tratan de distraer la atención con respecto a esto, que es lo que nos interesa. Un minuto y hablamos de un par de cosas más. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Bueno, la crisis que se ha provocado en Ceuta es una crisis a todos los niveles. Es decir, es una crisis migratoria y de seguridad nacional, es una crisis fronteriza y de relaciones internacionales, es una crisis de interior y de seguridad de los ciudadanos de Ceuta, es una crisis de prestación de recursos, de seguridad ciudadana, como decía antes, y es una crisis sanitaria. De hecho, bueno, pues ya hemos tenido conocimiento de un brote de sarna entre los militares que están allí atendiendo y tratando de controlar la propia crisis, valga la redundancia, pero es que además, pues sabemos que hay sanitarios que se niegan a hacer las salidas a domicilio propias de su actividad cotidiana porque han sufrido ya varios acorralamientos, en este caso sanitarios femeninos, mujeres, y además, pues ayer OK Diario publicaba un documento que es una carta firmada por el gerente de atención sanitaria que se llama Mohamedi Abdelkader Maan. Y este señor admitía que, dada la situación migratoria que se está atravesando, es imprescindible buscar médicos que vayan a Ceuta a hacer guardias voluntarias porque los que están allí están colapsados. Hace 3 días o 4, la ministra a la que aludía Miguel, Mimema, ministra médico y madre, decía que no hay una emergencia sanitaria, que no hay un colapso sanitario. ¿Qué demonios sabrá
ella de si hay un colapso sanitario o no, si ha ido 5 minutos, si no se ha entretenido en hablar con los representantes de los profesionales que ya lo han dicho, incluso hasta el sindicato médico, que es un sindicato muy condescendiente y muy pacífico, que ya no pueden más. ¿Qué sabrá esta señora de si hay un colapso o una emergencia sanitaria? Al final, la emergencia sanitaria es la derivada de que de repente has doblado tu población, has pasado de 70.000 habitantes a 140.000 habitantes, y al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3 días, de los 70.000 que han venido, pues han ido 50 y se han quedado 20. Eso no hay estructura que lo soporte. Haz el porcentaje y ponlo en Madrid, a ver si Madrid soportaría eso, o Nueva York, o Alpedrete. Es que esto es una crisis a todos los niveles derivada de lo que yo decía antes, Enrique, del desgobierno. Es que nadie sabe ni la hora que es en ese gobierno. Bueno, todo es un despropósito porque el gobierno está, lo llevamos diciendo desde el principio, está parcheando desde el primer momento. La única verdad que ha dicho el presidente del gobierno en todo esto, que había una violación de la integridad territorial. Fue lo único que ha dicho de verdad en todo esto. Lo dijo el primer día, pero ya no se le ha vuelto y que es la verdad. Es la verdad, pero ya no lo ha vuelto a decir, ya se ha quedado callado y es lo único. Pero ahora es poner parche sobre parche. Claro, porque se dan cuenta que han estado durante años con unas políticas migratorias que ahora la Unión Europea se las tira por tierra y ya le está diciendo que no se puede seguir de esta forma. Ya lo ha dicho el portavoz del comisario de Interior, que todo persona que ha entrado ilegalmente en Ceuta debe retornar. No habla de menores y de mayores, habla de que todos los que han entrado ilegalmente tienen que retornar a Marruecos. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea debía aplicarle unos torniquetes a Marruecos en su política económica y en sus subvenciones, y probablemente sirviese para algo, porque las subvenciones que le da la Unión Europea a Marruecos y los distintos países como España, si se cerrase ese grifo, probablemente Marruecos haría algo para actuar en defensa de esas fronteras. Habéis preguntado qué era, que si crisis sanitaria, que si tal. Lo que es, y nadie lo dice, es una declaración de guerra híbrida del Reino de Marruecos al Reino de España. Sí, sin ninguna duda, Jorge. Y eso no se dice, y eso es un hecho. O sea, es un intento de oler la debilidad para tirarse a la yugular y para rememorar lo de la Marcha Verde. Ya, pero Jorge, porque también se dice que a Hassan II le dijo a Adolfo Suárez, y Adolfo Suárez le contestó, y en 48 horas yo te bombardeo Rabat. Es decir, que de alguna manera la Marcha Verde pudo ocurrir por la situación de que estábamos en una... en ese momento no teníamos gobierno, Jorge. Efectivamente, estábamos absolutamente en una situación. Franco estaba ahí. Y ahora estamos igual que en aquella época. Estamos en un desgobierno. En aquella época el jefe del Estado estaba muriéndose y cada ministro tiraba para su lado. Iba a salvar sus intereses. Aquello no había un orden, había un desgobierno. Pero es que en el 2021 tenemos que recordar que hubo otros 10.000. Hubo otro intento de esa invasión, que entraron y después salieron también los que quisieron. Y ahora lo vuelve a hacer. O sea, Marruecos juega con el gobierno de España cuando ve el gobierno débil. Sí, pero lo que no decimos es, esto es una declaración de guerra, una guerra híbrida, pero una declaración de guerra. Bueno, cuando te invaden tu país y tú no contestas, pues el otro dice, yo me envalentono. Y es efectivamente, como tú dices, esa guerra híbrida que hay y que está actuando de una forma solapada, y este enemigo nos está, digamos, minando y está desmontando el Estado. O sea, lo que quiere es desestabilizar el Estado, el gobierno español y por consiguiente al Estado español. Es que ya se nos está olvidando lo que hemos visto durante todo el invierno. Es que miles y miles y miles por Canarias, Tenerife, Fuerteventura, y de esa gente se sabe algo. ¿Han echado alguno? No han echado ni a Pirri. Eso están todos aquí,
dando tumbos por las ciudades, por nuestros pueblos, y lo que hemos estado viendo en Canarias, pues esto pretenden con Ceuta lo mismo, que ahora en septiembre pase esto desapercibido, tal que esto, lo otro, empieza la liga de fútbol, lo otro, y ya está, y se quedan aquí 8.000, 20.000, 15.000, y encima nos los mandarán para acá, para la península, no quepa ni la más mínima Bueno, duda. naturalmente, porque Cuando se... realmente, como digo esta semana en el artículo mío, de los nacimientos en Ceuta de bebés de origen marroquí son el 80 y tantos%, y en Claro. Ceuta el 90 y tantos%. Y la población, Qué feo está eso de la autocita, qué feo está eso de la autocita. es que la gente que no tenemos otras fuentes ni bibliografía, tenemos que hacer la autocita. Sí, señor. Rabat tiene la llave, léanlo ustedes. Oye, perdóname, que es que has dicho antes una cosa que me llamó la atención. Y si ahora se nos ocurriera bombardear Rabat, ¿Estados Unidos qué haría, Jorge? ¿De parte de quién se pondría? De Marruecos. Es que a lo mejor por eso no. Ese escenario es Claro, claro, complicado. es que Pero que todo eso es acá. consecuencia de lo mismo que estamos diciendo. No, Que es eso no lo que, hemos buscado nosotros. claro, claro, exactamente igual que mandamos una fragata sanitaria a Irak cuando justo terminar la guerra, y nosotros entramos en la guerra. Pero lo cierto es que en aquella época el veto al cerdo español por la peste porcina se cortó. El trato preferente a la industria del calzado y así sucesivamente. Pues bueno, pues resulta que teníamos un aliado. Bueno, Que en Perejil, por ejemplo, pues se puso claramente de nuestro lado. Cuando tú, como decía antes y que decía Enrique, vamos no sabiendo quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos, cuando tenemos que echar mano de esos amigos, pues resulta que ni está ni se le Ni se espera. le espera, ni se le espera. Bueno, yo me he prometido, y tenemos que ir enfilando recta final, me he prometido esta semana no abandonar la tertulia sin hablar un poquito de una cosa que me tiene ya muy hasta el gorro. Y lo saco para desengrasar un poquito tema Ceuta, tema migraciones, etcétera. Estoy hasta el gorro y antes de decirlo me voy a mojar, creo que vosotros también, y creo que mucha gente de la que nos escucha o nos ve también, hasta el gorro del tema del piso de Ayuso. Es decir, de verdad te lo digo, o sea, es que si este tema se sigue manejando, si este tema sigue ocupando espacio en las conversaciones y en los medios de comunicación, es que tenemos un problemón de inteligencia colectiva en este país importantísimo. Mire usted, yo no tengo ni idea de para qué ha comprado la Comunidad de Madrid ese piso, ni me interesa. Patrimonio compran todas las comunidades autónomas y todas las instituciones a diario. A veces lo utilizan, a veces no lo utilizan. Aquí en Almería hemos tenido el hospital provincial 40 años en ruinas hasta que la Diputación ha decidido comprarlo y hacer ahí el Museo del Realismo Español Contemporáneo. Pero como ese ejemplo, 30.000. No sé si Ayuso pensaba irse a vivir allí o no. Si se quería ir a vivir, a mí no me gusta, porque tiene 1.000 sitios para vivir y no tiene por qué vivir en un sitio público. Pero estamos en un país en el que hay 12 ministros del gobierno de España que viven en pisos de titularidad pública. En un país en el que el presidente del gobierno, desde que nos conocemos, ocupa un edificio de titularidad pública. Y este gacho que nos gobierna ahora, no contento con eso, cada verano se va a otro edificio que es patrimonio del Estado también a veranear. Pero ¿qué demonios nos importa a nosotros el tema del piso de Ayuso? Si no es nada más que más de lo mismo que ya sucede. ¿Que me gusta que suceda eso? No. Que tratemos de nuevo de hacer un caso de Estado con esto de verdad. Es que no tenemos remedio. Claro, pero es que no tienen otra cosa y entonces, como una vez más ha fracasado la política de comunicación del PP, que esto, bajo mi punto de vista y con perdón de la expresión, lo han explicado con el culo. Claro. Así de fácil. Por los Como lo han complejos. explicado por los dichosos complejos, lo han explicado fatal. Pues, ¿qué ocurre? Que la izquierda, que está rabiosa, sobre todo los platos de televisión, han cogido eso de ariete para estar diciendo todos los días lo que dice, que se había comprado un piso
con dinero público para vivir ella, y ya está, y de ahí no hay quien lo saque. Pero si luego ves el tuit y ves las redes sociales, de ahí no hay quien lo saque. ¿Por qué? Porque ese es el tema de moda, y veremos a ver si esto no le pasa una pequeña factura a Ayuso, ¿eh? Por eso me temo que vivimos en un país con un problema de inteligencia colectiva. Claro, pero es que se han explicado muy más. Porque si tú ese piso lo compras para lo que sea, para poner una oficina, pues ya está, pues ese es el motivo y se dan las explicaciones y no. Pero como han estado ahí titubeando, que yo no lo sé, que yo no me entero, al final esa política comunicativa la aprovecha la izquierda pues para intentar atacar donde duele, indudablemente, a sabiendas de que, como tú dices, eso es una cuestión que todos los ayuntamientos hacen, que todas las diputaciones hacen, compran patrimonio, lo destinan a esto. En Jaén hace poco han comprado un local comercial para poner una oficina de recaudación, pues ya está, pues una cosa normal, pero muy mal explicada, muy mal explicada, una vez más. Y se han aprovechado para todo su aparato propagandístico. Los complejos, por supuesto. Pero claro, la mala explicación viene siempre de los complejos. Ya, pero lo que sí es cierto es que ¿por qué van contra Ayuso? Porque Ayuso es la bestia negra que, digamos, es el enemigo público número 1 de Pedro Sánchez, que quiere quitarla de en medio como sea, recurre a todo tipo de artimañas y, como muy bien está diciendo, precisamente el Partido Popular no se distingue por su comunicación y por transmitir la imagen y decir la verdad. O sea, diga usted la verdad nada más de lo que ha pasado con ese piso, pero lo cuentan de una forma como pidiendo perdón. Mire usted, es que a lo mejor nos equivocamos y no fue así la intención. Diga usted la verdad de lo que ha pasado, porque la ha comprado, como bien ha dicho Víctor, esto lo ha comprado y como compran otros ayuntamientos, comunidades, compran bienes inmuebles, con lo cual está claro, pero la bestia negra de Ayuso es lo que conviene de alguna forma quitar de en medio. Así es. Bueno, yo solamente responder a la pregunta que hacía Víctor, de que en los medios y tal, que sé cómo está este país. Este país es el resultado de 8 leyes de educación. Es decir, y ya se ven los efectos, donde ya científicamente están diciendo de que esta nueva generación intelectualmente va a ser peor que las anteriores. Pues ya está. Bueno, pues algo habrá que hacer, algo habrá que hacer, porque desde luego cualquier cosa menos rendirse, que eso ya lo saben los ministros Puente y Bolaños, que aquí de rendirse ni mijita. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya Ignacio Pozo no tiene nada más que añadir y por tanto pues yo creo que lo vamos a dejar aquí en todo lo alto. Un abrazo, Ignacio, espero que estés viendo la tertulia. Bueno, y un abrazo para todos los granaínos, porque vaya tela lo que están pasando los pobres, lo que están pasando los pobres con los dichosos terremotos, madre mía. Ayer en esta oficina la pantalla se movía y la mesa se movía por el tipo de mesa que yo tenía. Yo he vivido varios episodios de esos de terremotos en mi época estudiantil en Granada y la verdad es que el miedo se te mete en el cuerpo, pero bien metido, ¿eh? Así que tienen que estar los pobreticos, pero muy asustados, muy asustados. Han tenido mala suerte. Un abrazo desde Jaén para todos los granadinos. Han tenido mala suerte porque como está Lorca todavía, Federico García Lorca metido ahí en la tierra, pues como ha dicho David Uclet, el tonto la boina. ¿El premio Cipote del año está dado ya o todavía está vacante? No, ese es el tonto de la boina. En fin, insisto, ya hemos dicho lo que nos pasa con la inteligencia colectiva. Miguel Segovia, Jaén, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Adiós, chicos, muchas gracias, un abrazo fuerte. Málaga, Enrique de Vivero, abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Jorge Molina, Almería, cuídate mucho, muchas gracias. Que ya termina la Feria de Málaga de Enrique y ya le tomamos nosotros el testigo. Esta noche empieza la Feria de Almería. Ya vamos para allá. Abrazo fuerte a los tres y abrazo fuerte a todos los que decidís hacer turismo de proximidad, que ir de ferias también es turismo de proximidad, te lo dicen desde el Ayuntamiento de Almería y Hora de Turismo, Costa del Sol Málaga, Ayuntamiento de Níjar y Parque Natural Cabo de Gata Níjar. La semana que viene más, adiós.